con la exposición que sigue, que está a cargo del doctor Félix Medina Palomino. Creo que todos lo conocemos, es su excelencia profesional y el aporte a la medicina nacional. Sobre todo, si hacemos un resumen de su currículum, él en estos momentos tiene una responsabilidad muy importante de justo lo que comentaba hace unos minutos Alfonso, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? E indudablemente en la educación quizás está la clave en la respuesta. Y Félix es pues actualmente vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es decir, está tratando de resolver justamente, se ve, me imagino, con una serie de problemas, porque es parte de la evolución pues, de la problemática nacional. Además, él es presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, es decir, está a la misma vez con diríamos, el manejo del aspecto científico. Asimismo es cardiólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, es decir, también se va a la práctica, es decir, Félix tiene una actividad múltiple, es fellow de la ACC y de la Europea también, además de múltiples publicaciones. Entonces él nos va a redondear para después pasar a la discusión con respecto a los factores tradicionales. ¿Son estos los más importantes? ¿Cómo evaluamos la problemática entonces de riesgo cardiovascular? Y sin más preámbulo, los dejo en compañía del doctor Félix Medina. Adelante, Félix. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, doctor Albañil, por la bondadosa presentación. Muy honrado de estar con ustedes. Disculpen que moleste a ustedes su atención en la mañana tan temprano de su quehacer diario. Definitivamente felicito por la iniciativa de este congreso. Les auguro los mejores éxitos y que sin dudamente están muy claramente asegurados con la excelente gestión de vuestro presidente actual, con Jesús, que nos entrae una buena amistad. Y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que se me ha asignado una tarea un poco más difícil, si se quiere, pero ya le puedo dar el adelanto por si se aburren de la charla, para darle un mensaje importante. Lo que ha dicho el doctor Drago muy excelentemente, lamentablemente solamente es el 50% cierto, porque en el diabético, lastimosamente, es muy retador, porque los factores tradicionales, los scores todos, solamente le van a dar un 50% de aproximación de lo que puede significar el riesgo real. Es un tremendo reto, por eso invoco a ustedes para ser extremadamente más exhaustivos. Yo entendí la charla que me asignó Jesús, probablemente a veces se refería de que no me refería a los tradicionales, pero hay que dar un poco de contexto para lo que puede significar este tema. Y definitivamente la primera reflexión que uno tiene que hacer acá es el impacto de lo que puede significar diabetes en general, que ustedes ya lo conocen, pero no está mal refrescarlos. Esta es la estadística mundial de lo que puede significar la carga global cardiovascular. La enfermedad cardiovascular lamentablemente sigue siendo la líder de que mata a todas las personas, y en los últimos 30 años no ha cambiado sustancialmente la gama de factores de riesgo. Y ustedes observan claramente que el lugar de hiperglicemias en general, no solamente diabetes, sino probablemente también prediabetes, que es también un lapidante, involucra un tremendo factor sumamente tradicional importante desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Es una cosa muy clara y muy lamentable porque no ha sido modificada en los últimos 30 años, como ustedes están viendo acá. Y les traigo una publicación un poco para reforzar lo que les estaba diciendo con respecto a la presentación del doctor Drago, que me pareció excelente ciertamente, pero esto aparece en julio de este año en el New England, donde se hace una recopilación de cuánto puede significar los factores tradicionales desde el punto de vista de impacto si no tuviera este aspecto. Y lo que publica esto, que efectivamente estos factores tradicionales sí van a impactar en sobrevida, bajan la sobrevida, pero lamentablemente solamente están involucrados, explican el 50% de lo que puede significar la carga global cardiovascular. O sea, sí está bien, deben ser muy claros y son muy prácticos en identificar los factores de riesgo, pero se les puede escapar mucha patología porque lo más evidente no es tan evidente. Y diabetes sí está involucrado en lo que significa enfermedad cardiovascular, implica menos sobrevida, implica más mortalidad por cualquier causa, claramente que el paciente no diabético. Eso es una cosa muy clara, muy contundente desde el punto de vista de sobrevida. Entonces eso nos hace reflexionar. En la base de datos son más de 2 millones de pacientes, más de 130 cohortes y muchos países involucrados para que nos den ese mensaje fundamental. Muy alertas,
tienen que buscar los factores de riesgo tradicionales, pero ahí está la mitad de la historia, lamentablemente. Y ustedes ven acá lo que puede significar propiamente en mujeres, cuánto puede significar el riesgo de enfermedad cardiovascular en la medida que se presenten estos 5 factores. Evidentemente es muy alto, implica mucho riesgo, pero sigue siendo parte de la historia, no es el esquema completo, y de ahí que tenemos que buscar otras herramientas más para poder enfrentar este paciente, que yo estoy de acuerdo perfectamente con el doctor Drago, en lo que no contemplamos diabéticos de bajo riesgo propiamente. Está puesto ahí en la literatura europea, pero es un poco difícil de encontrar. En América Latina, ¿cómo están representados los diabetes? Ustedes saben perfectamente como una cosa líder en lo que significa enfermedad cardiovascular, en latinos, o sea, nosotros, y también en mortalidad. Estamos hablando nuevamente de un elemento, una condición que mata y que da mucha morbilidad incuestionablemente. Y en nosotros, oficialmente, en los últimos 30 años, ¿qué ha significado? A la izquierda, ustedes ven lo que significa hace años, hace 30 años, diabetes estaba muy por abajito en el punto de vista de impacto en mortalidad. Pero hoy por hoy, actualmente, ya está líder en lo que significa mortalidad global. Entonces es una cosa sumamente preocupante, sumamente seria. No es una cosa de nada, es una condición realmente que debe mostrar mucha preocupación. Ese es el contexto epidemiológico que yo quería señalarles ahora. Desde el punto de vista de riesgo vascular y factores tradicionales, que también es importante hacer un énfasis en ese sentido. Es cierto, nuevamente, la causa número 1 por la cual los pacientes diabéticos mueren es por enfermedades vasculares. Eso también lo conocen ustedes perfectamente y está muy claro. Por lo tanto, nuestro punto interesante de hacer es prevención para que el sujeto no muera justamente de enfermedad vascular, o demostrarla y tratarla, como se dice claramente, de manera intensiva. Y cifras actuales, en general, lo que ustedes saben perfectamente, que se incrementa el riesgo en general de enfermedad cardiovascular, se incrementa el riesgo de muertes por enfermedad cardiovascular y se incrementa notablemente en general la mortalidad cardiovascular. O sea, estamos enfrentando una condición que definitivamente es muy seria, es muy mala el haberla tenido que conocer. Y no hay duda que hoy por hoy se habla, además de todo este riesgo de mortalidad, de morbilidad, el riesgo inminente de insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy, conceptualmente, un diabético que ustedes se enfrenten ya está tipificado como que tiene insuficiencia cardíaca. Probablemente no tenga expresión clínica, pero sí la tiene. Y desde el punto de vista de clínico, desde el punto de vista de manifestación, tiene 2 a 4 veces más posibilidades. Esto da un mensaje importante. Ustedes que están enfrentando diabéticos, busquen la insuficiencia cardíaca de manera ya más exhaustiva, porque evidentemente la sintomatología va a ser mucho más tardía. Cuando ya el sujeto hace síntomas diabéticos y insuficiencia cardíaca, la cosa está perdida, porque ya ha evolucionado y está en un estadio galopantemente y con muy pobre sobrevida. Lo interesante es actuar mucho más precozmente, y lo ideal es trabajar que no haga diabetes. La mortalidad de los factores es una lámina que es muy clásica, muy antigua, y probablemente tenga la base, porque yo también soy muy creyente en la escuela de la clasificación europea del 2019 con respecto a la clasificación de riesgo. Me parece mucho más simple, mucho más digerible, mucho menos complicada y más sencilla. Y se basa en eso. ¿Por qué los factores de riesgo son tan importantes tradicionales? Porque implican mortalidad. Ustedes comparan aquí diabéticos y no diabéticos y vean ustedes cómo 1, 2, 3 o 4 factores implican una mortalidad galopantemente alta. Entonces es una medida muy fácil. Si el sujeto diabético tiene un factor de riesgo adicional, está en serios problemas. Ya por ser diabético está en serios problemas, pero si además se agrega factores de riesgo tradicionales, eso implica mucho más mortalidad. Aquí no hablamos de un detalle menor, acá hablamos de que se va a morir el paciente propiamente en general. Por lo tanto, sirve como una manera como clasificar a nuestros pacientes de forma indiscutible. Por eso que esta clasificación europea me parece tremendamente pertinente. Es válida para los europeos la actual, eso sí es cierto, porque lo han validado, pero lamentablemente cuando se ha hecho el pool de evidencia, ningún score es lo suficientemente capaz, no supera una estadística C de 70%, por lo tanto 30% se te va a escapar de todas maneras, apliques lo que apliques. Pero el más temido que ustedes van a enfrentar es el riesgo que ya está en riesgo su paciente diabético, que es asintomático. Ahí está el problema del asunto, ahí está el quid del asunto del punto de vista cardiovascular. Cuando ustedes se enfrenten a un diabético propiamente, lo tienen como diagnóstico, sepan claramente que 30-40% de ellos ya debe tener evidentemente fisiopatología, pero expresión clínica que ustedes no la están encontrando. Y ustedes ven acá lo que significa a la izquierda el diabético tipo 2 sobre todo. Mucha de esta población será hipertenso y ustedes juran que no es hipertenso, tendrá evidentemente lipidemia heterogénica, tendrá evidentemente cardiopatía isquémica en general o enfermedad coronaria.
Tanto es así que los estudios en mundo real se han hecho. Este es uno de los estudios más interesantes, prácticos, sencillos, como Mr. Capture, donde ustedes ven acá lo que significó en gente asintomática, diabética, cuántos de ellos tenían enfermedad coronaria cuando se les hizo el escudriñaje y buscar. Y la respuesta fue muy categórica, 30%. 1 de cada 3 de esos diabéticos que ustedes van a enfrentar debe tener enfermedad coronaria, debe tener enfermedad aterosclerótica, y lo que pasa es que no va a dar síntomas de ninguna manera. Y evidentemente eso va a significar que se va a morir. Por lo tanto, tienen ustedes que estar obligados a buscarla. Hay métodos, felizmente, los scores les van a fallar, los síntomas les van a fallar, los factores de riesgo les van a fallar, por lo tanto necesitan otras herramientas más para poder pescar a esta paciente. Es una publicación mucho más reciente que ustedes ven acá, publicada en este año, de lo que puede significar una base de datos de 13 millones, y buscaron diabéticos de novo, los diabéticos recientes, los fresquitos que ustedes van a enfrentar. ¿Cuántos de ellos pueden estar en escala de riesgo? Que coincide siendo una tesis que se hizo con pequeñísimos pacientes, vean ustedes con una base de datos mucho más grande. Y la gran mayoría, más del 50%, está entre moderado o alto del saque. O sea, es poco probable que enfrenten ustedes diabéticos de bajo riesgo. Muy raro, es la excepción de la regla. La gran mayoría tendrá score alto, y como ustedes ven acá, claramente significa la mediana de riesgo es 4 veces más en general de un diabético de novo. Cuando ustedes se enfrenten a un diabético por primera vez, demuestren que es un diabético, asuman que ese sujeto tiene 4 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular y no tiene nada que ver con síntomas ni factores tradicionales en general como mensaje. Y otra publicación también reciente de este año, de diabéticos, como se digo, de novo propiamente, para evaluarlos y a través de lo que significa la presencia de enfermedad aterosclerótica, como ustedes ven acá, los de novo, ténganle mucho respeto. Eso de novo, que dicen, no, es recientemente diabético, muchas veces se dice eso. El tiempo de enfermedad es crucial, los 10 años son lapidantes. Cuando tienen más de 10 años de diagnóstico establecido, ya es una condición de alto riesgo. Pero cuidado con eso de novo, porque cuando se han evaluado eso de novo, la prevalencia, como ustedes ven acá, de enfermedad arterial coronaria significativa está notablemente incrementada en los pacientes de novo, como se ha publicado muy recientemente en una base de datos no despreciable de chinos, ciertamente puede ser publicados en chinos, pero tiene que ser una cosa también respetable. Y el número de vasos afectados, siendo de novo, también es notable en sus pacientes diabéticos. Entonces, cuidado con eso de novo, porque son pacientes que deben tener y búsquenle enfermedad coronaria. Y como ustedes ven acá, claramente, ¿cuál es el OR de un diabético de novo de tener enfermedad arterial coronaria? 2.5, 2.1, 100% más, claramente sin ningún síntoma. Y ahora veamos la competencia entre los tradicionales y no tradicionales. Aquí no hay nada que pelearse, hagan todo lo que puedan, porque el paciente a lo que ustedes se enfrentan es un paciente muy complejo. ¿Cuál es el contexto general recientemente publicado? Ustedes tienen acá una reflexión del año 2025, de lo que significa los factores de riesgo tradicionales que uno está obligado a sacar, pero también tiene un pool de factores de riesgo no tradicionales. La lista es gigantesca, es inmensa, y los más destacados están señalados acá al 2025 en este año. Eso es lo importante. Ahora, que lo puedan hacer, es otro tema, pero traten de hacerlo de las condiciones que tienen acá, que muchas de ellas son relativamente importantes, pero otras son ya más complejas de poder hacer. Una proteína C reactiva no se hace así nomás, pero hay otras cosas que sí, lipoproteína, hoy por hoy es uno de los más elementos heterogénicos más importantes en diabéticos, pero no se puede hacer tan rutinariamente porque es cara, pero ciertamente nos da mucha información. En la parte superior les recomiendo este documento, que es una revisión excelente de este año con respecto a este tópico de factores de riesgo no tradicionales. La evaluación convencional del diabético no debe soslayarse, siempre hay que hacerla. Tenemos a la mano elementos de juicio, nunca está de más nuestra clínica, nunca está de más un score que puede ser bueno o no muy bueno, nunca está de más y está obligación de una evaluación cardiovascular, la evaluación renal y evidentemente el laboratorio básico elemental. Con este espectro sencillo que no es muy costoso, pueden ustedes tener una aproximación bastante interesante de su paciente, pero 50%. La otra mitad se pueden equivocar, puede salir nada y el paciente estar en serios problemas, pero ya tienen un buen alcance. Si esto no lo hacen, sí es pecado mortal. Lo otro depende de sus recursos, depende de ustedes de su acceso en general, como ustedes saben claramente. De ahí salen las categorías que no vamos a insistir mucho, que es la última categoría de los europeos, pero está validada para ellos. Se ha preguntado
factores no tradicionales ya en diabéticos, publicación en diabéticos, ya no solamente en población general, y se ha hecho una base fascinante. Este es un estudio fascinante, también publicado en este año, más de 600 características no tradicionales en el UK Biobank para poder sacar sobre una población en diabéticos. ¿Cuáles son los más destacados? Lo que está a la izquierda es todo, evidentemente nos pasaríamos todo el congreso hablando de uno de cada uno, así que no podemos hacerlo, pero créanme de que sí está publicado y se ha depurado cuántos de ellos podrían estar en diabéticos. Y esta es la lista más o menos interesante que sale, donde está cistatina, está glicosilada, está propiamente pues una serie de elementos interesantes y que tienen un poder importante de predicción. Sí se ha hecho esa pregunta y sí está publicada y sí está refrendada propiamente. Si lo quieren revisar, les recomiendo también este documento para que lo puedan chequear a profundidad. Y cuando se ha visto esos factores no tradicionales en todo este espectro, sé que no se ve nada ahí, por eso que les he analizado más los diabéticos mismos, y esto salió en diabéticos. En diabéticos con enfermedad cardiovascular, enfermedad coronal, stroke, FA, insuficiencia cardíaca, para que puedan ustedes tener a la mano esos factores de riesgo interesantes. Y claramente ven ustedes acá los que van destacando y los que se van repitiendo. Cistatina C se está repitiendo, insomnio desde el punto de vista clínico abordable, completamente abordable, un factor no tradicional sumamente lapidante para un diabético, se acaba de publicar eso. Los scores de alguna manera, albúmina sérica, y así van saliendo elementos interesantes. Lo que yo quiero soltar la idea con ustedes es de que busquen, y hay una gran lista de factores no tradicionales que les puede ayudar a completar la estratificación de riesgo de sus pacientes en general, como que se ha publicado en diabéticos. Y ahí entramos al meollo del asunto. Como les digo, quisiera tener más tiempo, pero los aburriría probablemente, pero hay una lista gigantesca de estos factores no tradicionales. He buscado 8 destacados, digamos, y hacemos una revisión muy rápida. Y la primera parte siempre es la parte clínica, la que siempre hay que tener a la mano y que no es tan sofisticada. Y evidentemente se ha publicado de forma interesante en este año el llamado producto de la acumulación de lípidos, un parámetro interesante, un producto de acumulación de lípidos que básicamente está basado en una cosa curiosísima. 2 elementos de juicio, perímetro barriga y triglicéridos. Con ese producto ustedes tienen una información sumamente relevante y la información relevante es esta, predicción de que te mueres, así de sencillo, punto. Yo soy un mal ejemplo, obviamente, o sea, ya tengo felizmente no tengo muchos triglicéridos, pero tengo la mitad del producto, pero la idea es que este producto validado en 10.000 diabéticos, 86 meses de seguimiento, parámetro clínico elemental, no tradicional, este producto les predice a ustedes que su paciente se va a morir. De esa manera, entonces, también se ha evaluado el mismo parámetro. No nos gusta pesar a los pacientes, se los encargamos a las técnicas de enfermería, craso error. A mí siempre me gusta pesar a los pacientes, pero ya no es tan cierto esto. Y resulta que en diabéticos, como se sabía de alguna manera, esta ratio propiamente entre cintura abdominal y cadera está asociado a mayor riesgo cardiovascular. Otro parámetro clínico interesante que sale a la luz y predicción nuevamente de lo que significa pues riesgo aterosclerótico importante, lo que queremos demostrar en un diabético. Estoy hablando de parámetros clínicos muy sencillos, no muy caros, que podrían ustedes implementarlo en su práctica diaria. Y cuando se hace la correlación de score de calcio con estos mismos parámetros clínicos, que el score de calcio se puede mostrar claramente, pero acá hay una cosa interesante. ¿Cuáles son los predictores clínicos más importantes para que tu score de calcio salga positivo o alto? Presión arterial sistólica y peso. Se acabó la historia. Pesa a tu paciente y tómale la presión. Si eso sale mal, tu score de calcio debe estar alto. Ten cuidado en diabéticos, pero no todo en poblaciones diabéticos propiamente. Entonces, hasta ahí unas pinceladas de aspectos clínicos. Miren la barriga, pesa bien, mira la cintura, miren los triglicéridos y evidentemente tomen la presión arterial de tus pacientes. En lípidos tenemos un problema. La cosa se pone más compleja. Ciertamente nuestro LDL es un objetivo, el que más se ha manejado. Publicación de este año propiamente en diabéticos, propiamente para lo que puede ser con seguimientos importantes. ¿Cómo puedo predecir yo que va a progresar esta placa? Hay un parámetro interesantísimo. Hicimos una tesis de esto que mis alumnos nos animaron a publicarla, pero me pareció fascinante. Este índice de triglicéridos glicemia, que los endocrinólogos muy prominentes que veo acá y que lo estoy mirando y los felicito dicho ese paso, que están por acá, lo saben perfectamente. Este producto de triglicéridos por glicemia es un excelente predictor de mortalidad propiamente, que es un logaritmo, es un poquito compleja la fórmula, pero que son con 2 parámetros elementales, solamente con triglicéridos y glucosa. El parámetro que nos salió a nosotros en nuestro medio, por si acaso, es 9.
como un factor que es el que más problemas nos da. Pero este es un parámetro interesante de laboratorio desde el punto de vista de lípidos. También se ha hecho para evaluación de insuficiencia cardíaca, como otros parámetros más, y vean ustedes estos cocientes que nunca los hacemos, pero son predictores interesantísimos. Colesterol sobre HDL, no pido más, LDL sobre HDL, colesterol remanente sobre HDL, esos tres parámetros le dan predicción hazard ratios de 50, 30 y 50% de, ¿qué cosa? De que te mueres, pues así de sencillo. Factores no convencionales de lípidos que son predictores importantes. Un perfil de lípido sencillo, saquen el jugo a ese perfil de lípidos. Claro, nosotros vamos a seguir persiguiendo nuestro LDL, los cardiólogos defendemos eso, sí, pues eso es lo que hay que perseguir porque es lo que se ha estudiado, pero los otros predictores también ayudan y no son más caros. Feliz, 5 minutos. Perfecto. Entonces, y enfermedad aterosclerótica propiamente, lipoproteína A es la vedette, no hay duda, es uno de los mejores predictores, por ahora se convierte en un gran predictor, todavía no como objetivo, como meta, no se sabe exactamente cuál va a ser la meta propiamente, sabemos que el punto de corte debe ser 30, pero acá en esta publicación de este año, lamentablemente para diabéticos, no es 30, es 10, como un predictor ya importante, y eso tienen que ustedes seguirlo y perseguirlo como predictor importante de riesgo propiamente. Y esta lipoproteína A y su percentil por ahí del 90% significa más riesgo cardiovascular indiscutiblemente en general. Y acá tengo otra de lo que puede significar nuevamente diabetes de inicio temprano y riesgo de enfermedad coronaria. Otra vez, LPA probablemente sea una de las más importantes. Por eso es que en las tablitas que les mostré, LPA es el más destacado. Propiamente uno de los no tradicionales, muy destacado, con gran predicción. Estamos esperando el desenlace con intervención, sabemos que es muy malo, todavía estamos esperando si la intervención, probablemente con PCSK9 o con alguna otra estrategia, pueda bajar el riesgo cardiovascular, pero habrá que esperar un poco más de tiempo en estas cosas. Y en asintomáticos, indiscutiblemente, LPA les puede predecir 2 veces más de lo que puede significar. Hígado graso rápidamente es importante, busquen a sus amigos gastroenterólogos, pero pidan parámetros como transaminasas y con eso ya tienen el partido. Ya ha sido publicado también hace muy poco lo que puede significar el porcentaje de estatosis en diabéticos. Ustedes saben que es más arriba del 50%, pero lo importante es que si ustedes demuestran esa fibrosis hepática, tiene riesgo inminente cardiovascular. Esa es la idea y ese es el punto central que tenemos que discutir propiamente. Tenemos que pasar rápidamente estas cosas, solamente son pinceladas para que vean que son elementos no tan sofisticados. Fosfatasa alcalina, interesante en diabéticos, predicción de mortalidad y en general de morbilidad cardiovascular. Ácido úrico, que lo despreciamos, a veces no lo pedimos, frecuentemente no se pide, pero en realidad es un magnífico predictor. El ratio de ácido úrico sobre HDL, riesgo inminente de infarto en diabéticos propiamente. Y eso está tabulado, está claramente documentado cómo un ácido úrico ustedes pueden predecir que su paciente está realmente en problemas. Y está estas curvas, eso fue publicado también en este año como nuevos elementos interesantes de juicio para que ustedes vean al pie. La idea no es que ustedes estén todos los que ustedes dicen, sencillamente es para que abran los ojos y miren que hay muchos más factores. No se están enfrentando a cualquier cosa, están enfrentándose a un paciente de mucho riesgo en general y como sus ORs importantes de ácido úrico. Péptido natriurético, una cosa que no es para cardiólogos, es para endocrinólogos, diabetólogos. Tienen que usar pépticos, tienen que aprender a usar los péptidos natriuréticos porque es un magnífico predictor, no solamente de insuficiencia cardíaca, ese es un cuento viejo ya, es un predictor de mortalidad cardiovascular. Tienen que buscarlo, pedirlo, y las guías actuales, es una guía portuguesa publicada en este año, donde claramente tamiza a todos sus diabéticos, tenga o no tenga síntomas, con estas características clínicas, le hace un NT-proBNP. Tienen que aprender a pedirlos en un lugar confiable, obviamente, pero es un magnífico predictor. Y la inflamación, notable, el diabético es un sujeto inflamado, parámetros interesantes, la glucosa sobre linfocitos, un hemograma y su glucosa, ese elemento publicado en este año predice que te mueres también. Nuevamente, glucosa sobre linfocitos, está publicado un parámetro, un ratio interesante, y analicen ese tema y van a ver que tiene una magnífica herramienta para poder predecir que se muere. Queda un par de minutos nada más, y lo que significa acá propiamente, lo mismo para lo que significa este ratio que les menciono que es fascinante, de incluyendo para la insuficiencia ventricular.
neutrófilos sobre linfocitos. El mismo hemograma sacan el jugo a su hemograma en sus diabéticos propiamente para poder predecir eventos cardiovasculares. Y muy ciertamente lo que dijo el doctor Drago sobre el score de calcio es un tremendo herramienta interesante, imperdonable que no le pidan score de calcio a sus diabéticos. Yo sí soy muy fehacientemente defensor que deben pedir un score de calcio. Lo único que me malogró mi película es de que se publicó en este año que los benditos diabéticos también tienen score de calcio 0 y eso no me asegura que no tengan nada, como que se ha publicado. Pero un score de calcio de 100 a correr y a buscar enfermedad obstructiva. Más de 100 en un paciente diabético, tremendo problema. Pero esta publicación fue curiosa porque era entre 10 y 100. El diabético es una caja de Pandora, es un problema, porque lo que es regular para todo el mundo, para el diabético no es regular, pues no es lo consciente. De todas maneras, esta es la publicación que les digo. Gente diabética seguida 5 años y que tenían un bendito score de calcio de 0. ¿Qué les pasó? Se murieron, pues, porque igual tenían enfermedad arterial coronaria. O sea, siempre hay que estar muy atentos a que puede no ser tan confiable este parámetro en general. Y el sueño, como les decía, por eso es que se destaca, 91 artículos, 84 estudios transversales, 2 millones de pacientes evaluados, el sueño es un serio problema. Hay una asociación claramente positiva entre riesgo cardiovascular, control glicémico y sueño. Cuando no hay esto está mal, mala nota para sus pacientes y está claramente puesto. Un sueño no saludable va de la mano con complicaciones micro y macrovasculares en el diabético. O sea, pregúntele pues si duerme bien su paciente o no duerme bien su paciente diabético, porque si no hay que hacerlo dormir como sea, porque el paciente está en riesgo cardiovascular en general. Y ya mis mensajes finales para el último minuto que me queda, propiamente. En primer lugar, la estratificación de riesgo, háganla obligatoriamente. Ya a priori sabemos que tenemos problemas, pero la punta del iceberg es que es diabético. Lo que está debajo es el reto, y ahí está el tema propiamente. La escala es correcta, la de tradicionales es correcta, pero claramente solamente es 50%. No da más propiamente el punto de vista de predicción. Esto es un aspecto general, sencillo, imperdonable que no se haga. Renal, cardiovascular, evaluación clínica y laboratorio mínimo, básico. Y si tienen tiempito, hagan imágenes, indudablemente. Esa es la parte basal. Entonces, su aproximación clínica elemental, su aproximación de imágenes, donde se destaca el score de calcio, y propiamente ahí empieza. Pero, ya les digo, es un tiro al aire. 50% está bien, 50% tienen que buscar no tradicionales. El sueño lo he destacado propiamente y la lista esta que les he puesto acá, interesante, donde destaca LPA, donde destaca propiamente otros parámetros más sencillos que les puedo decir. La lista es inmensa, es gigantesca. Pero el mensaje es cierto. Los tradicionales no es suficiente. La respuesta a la pregunta de Jesús, que era muy desafiante, los tradicionales no es suficiente. Esa es la respuesta a su pregunta. Lamentablemente la lista es gigantesca y en diabéticos está esta lista muy elaborada, con muchos parámetros. Hagan lo que puedan, pero hagan algo, porque a los pacientes se les va a ir de las manos. No se confíen si parece que es un diabético de bajo riesgo, no tiene muchos factores, no le crean a eso porque es poco probable. ¿Y por qué es importante? Porque les va a ayudar a tomar decisiones. Sean intensivos, ya se saben los pilares de tratamiento para el diabético, no vamos a entrar en detalles al respecto de lo que se conoce. Las metas se conocen claramente para hacer lo que se puede hacer en presión, en glicemia, en LDL, por lo menos hasta ahí, y presión arterial son los pilares. A eso tienen que abocarse, pero evidentemente hay más estrategias según la estratificación. Por eso es lo importante. Ustedes dirán, ¿para qué tengo que hacer tanta estratificación? Porque de eso va a depender que sea intensivo y pueda ampliar mi horizonte de tratamiento, porque si no el paciente va a tener un evento vascular y va a morir precozmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Excelente.